Un cordial saludo. En el día de hoy vamos a hablar sobre las biomoléculas sales minerales. Para poder hablar sobre las sales minerales, yo realicé una maqueta sobre el hueso, la estructura del hueso. Más adelante le explico eso. Entonces vamos a hablar qué son las sales minerales. Las sales minerales son moléculas inorgánicas que en los seres vivos pueden aparecer precipitadas formando estructuras sólidas que pueden cumplir funciones de protección o sostén. El esqueleto interno de los vertebrados presenta una parte mineral formada por la asociación de varios componentes minerales, sobre todo el carbonato y fosfato cálcico. Además, el esmalte de los dientes presenta fluoruro cálcico. Las sales se encuentran en los bioelementos secundarios, indispensables. Aparecen en todos los organismos, entre ellos destacan el calcio, cloro, potasio, sodio, magnesio y hierro. Entonces, pues entre eso, la estructura del hueso pues tiene el calcio. Entonces, las sales se encuentran, es uno de los bioelementos que podemos encontrar, que sería el calcio. Las sales minerales no aportan energía, pero cumplen numerosas funciones. Como ya hemos dicho, forman estructuras esqueléticas de sostén o protección, como las sales de calcio, fosfato, magnesio y flúor. El metabolismo del bicarbonato de sodio en el hueso, ¿qué quiere decir? El hueso es el tejido conjuntivo más duro del organismo, muy duro, así como está aquí en la maqueta, está muy duro, debido a un proceso de mineralización conocido como osificación. Funcionalmente no solo tiene una misión mecánica, sino actividades metabólicas básicas. Está compuesto por varias clases de tejido. Aquí podemos encontrar el tejido óseo, el periostio, el cartílago, la médula ósea, el hueso esponjoso, las venas, las arterias. Estos son como la estructura como tal del hueso. Entonces, el tejido óseo comprende a su vez la sustancia fundamental, las fibras, colágenos y las células. Es característico del hueso y el más abundante de todos. Condiciona su valor mecánico debido a la sustancia fundamental que lo forma, que se encarga de las sales minerales que van pasando a la sangre. La sustancia fundamental consiste en pequeñas capas superpuestas llamadas láminas óseas, formada por proteína o ozoína y otra parte mineral, fosfato tricálcico, carbonato cálcico, fosfato magnésico y fluoruro de calcio. Las sustancias minerales no se fijan de forma uniforme en el tejido óseo. ¿Qué quiere decir eso? Una parte es estable y asegura la función mecánica. La otra varía en función de lo que absorba la sangre. La materia orgánica es relativamente abundante. En los individuos jóvenes, con la edad, el hueso se va mineralizando y se vuelve más frágil. Las fibras colágenas se incluyen y apenas se diferencian en la sustancia fundamental. Son paralelas y están orientadas perpendicularmente. Las células óseas se llaman osteocitos y proceden de los osteoblastos que existen en el tejido en proceso de osificación. Normalmente aparecen dispuestas entre láminas óseas o incluso en su propio espesor. Son pequeñas y de forma fusiforme o irregular. Existen varios tejidos óseos, se refieren a la estrella de adaptación de cada parte del hueso a su función mecánica propia. Así tenemos el hueso endocontral, que no tiene valor mecánico y sirve de reserva mineral. El hueso perióstico, que lo encontramos acá, compuesto por láminas delgadas y largas paralelas a la superficie del hueso. Y el tejido óseo, lo podemos encontrar aquí,
arbesiano compacto y esponjoso que forma la mayor parte de los huesos con un valor mecánico importante. El perióstico es una membrana fibrosa que recubre los huesos formado por tejido conjuntivo denso y orientado con las fibras entrecruzadas. Todo hueso está procedido de una base cartilaginosa, a partir de la cual se desarrolla el tejido óseo. Algunas de estas zonas cartilaginosas se mantienen en el proceso de osificación, que son los llamados cartículos de conjugación, que desaparecen al finalizar el crecimiento de los cartículos articulares. Entonces aquí encontramos las arterias, que es la circulación. La médula ósea es un tejido conjuntivo delicado, muy rico en bases y provisto de células fijas y móviles. Ocupa todas las cavidades de los huesos y puede ser de 3 tipos según su localización y grado de desarrollo óseo: médula roja, médula amarilla y médula gris. Los vasos son muy numerosos en el hueso y su circulación intensa pueden ser arterias y venas y linfáticos. Los nervios son igualmente ondulantes, pero no tan uniformemente repartidos. Se asocian normalmente a las arterias. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces el ser humano, pues en los huesos encontramos el calcio. Pero si algún ser humano pues carece de calcio, pues entonces el ser humano tendría que ingerir, digamos que como alimentos ricos que sean en calcio, como la leche, los derivados de la leche, el queso, el pescado, los vegetales que tengan el calcio. Entonces entran al organismo y lo que hace el organismo hace la ingestión y entonces el bicarbonato de calcio que necesita los huesos pues lo absorbe, y lo que no pues se va directo, lo que no pues baja a los riñones o se defeca. Ese es el proceso como tal del bicarbonato de calcio, que cuando una persona que no tiene calcio, entonces esa sería la importancia normalmente es el mineral más importante de nosotros los seres humanos, como tal, el hueso. Entonces, siendo así, como el bicarbonato, voy a presentar la estructura molecular del bicarbonato de calcio, que sería esta. Entonces, este sería el calcio, este sería el carbono, y que está configurado con tres oxígenos y tiene doble enlace. Son sales que derivan del ácido carbónico, ya que tiene el carbono y está con el oxígeno. Presenta una estructura resonante, es decir, el doble enlace carbono y oxígeno, que se va desplazando entre los 3 oxígenos, aquí como lo podemos ver. Y esta estructura se escribe CaCO3, como lo puede ver aquí en esta estructura molecular del bicarbonato cálcico. Entonces, esto, lo que presenté, el objetivo de esto era presentar la estructura del bicarbonato cálcico y por qué los sales minerales son tan importantes en nuestro organismo. Muchas gracias.